De acuerdo. Pues Okay. vamos a comenzar ya, ¿sí? So we're going to start. Bienvenidos a todos a este Everybody, encuentro de Almas Puente. everybody, welcome to this Zoom about bridging souls. Bridging souls. Bien, como veis, va a haber traducción simultánea y al mismo tiempo transcrito, tal cual les voy hablando, se va traduciendo al inglés, como podéis ver en la parte baja de... So I'm going to be, it's going to be translated simultaneously. And as you can see, what I say is also being translated in words, in typing, just at the bottom of the screen. Okay, so we're going to start. Bien, el propósito de esta nueva encuentro entre las almas puentes The purpose of this new reunion, this new encounter between bridging souls, es ir facilitando la comprensión de esta travesía que estamos haciendo entre la tercera y la quinta dimensión, is to ease this crossing that we are experiencing between the third and the fifth dimension. para aquellas almas como vosotros que tenéis un papel, una función, o estáis al servicio de Gaia o del proyecto 5D. For people like you, lo siento. For people like you who are at the service of Gaia, people like starseeds, especially. ¿Quieres que repita, Isabel? Por favor. Bien. La intención de estos encuentros, que irán siendo algunos jueves de algunos meses en base a la disponibilidad. So these meetings are going to last a few months according to availability. Serán en abierto, de acceso libre. There will be open access, free access. Para facilitar a aquellos que no podéis estar en el curso de los martes, donde tocamos ya evidentemente el tema de una forma más profunda y entran prácticas. Is to help those who can't attend the Tuesday class, where we do go in deeper. Como digo, facilitar que vayáis comprendiendo, asumiendo, integrando este proceso tan maravilloso, tan complejo a la vez, que hemos elegido como almas, bueno, responsabilizarnos, ¿no? So this is to ease the process for us souls who are taking responsibility for our ¿Ya terminaste, Isabel? sí, estoy buscando una palabra, pero sigue. For our what we are supposed to be doing down here. Okay, sigue, gracias. Estamos contigo, Isabel, todo perfecto. Esto forma parte del directo, no pasa nada. It's okay. We're just reassuring me that it's okay. That's what happens when we're translating in direct. Thank you. Thank you. Gracias. Forma parte de lo que estamos viviendo, la complejidad que supone lo que estamos viviendo. It all belongs to the complexity of our experience, the experience that we're living. Bien. Un momento, sí que veo ahí que hay algún sonido de fondo. Estoy intentando de silenciar para evitar suciedad sonora, ¿sí? So, yes. So he's trying to get rid of the background noise that he can hear right now. Avaronis. Ok, bien, como decía, para aquellos que no estáis en el curso, que no podéis pararos en el curso, y la intención de que cuanto más gente entienda la complejidad y
la responsabilidad que ha asumido como alma. So for those who cannot be in the Tuesday class, and for everyone to be able to understand the complexity of what the responsibility they've undertaken as a soul. He decidido encontrar huecos, algunos jueves de algunos meses, para ir facilitando pequeñas lecciones de recuerdo que como alma debemos saber y tenéis que ir conociendo, integrando, recordando, ¿sí? So I have looked for spaces on some Thursdays where I can help for us souls, for you souls, to little by little be in the process of remembering. Estas lecciones de los jueves está abierta a cualquier persona que resuene cuando hablo de almas puentes o hablo de semillas estelares o de los 144.000 o personas que estén al servicio. So these Thursday workshops, Zooms, they are for star seeds, for bridging souls, for people who feel the connection with the 140, ¿cuántos son? 144.000. 144,000 chosen people. Parecen mucho, Isabel, pero no son tantos. It sounds like a lot, but it isn't that many. De hecho, solo es una parte de los que están al servicio, estamos al servicio de Gaia y del proyecto 5D. So, in fact, it's only a few of all those who are at the service of Gaia and 5D service, at the service of 5D. Por tanto, podéis compartirlo con otras almas que resonéis o que creáis que tienen que estar aquí o que pueden beneficiarse de esta información. And so you ought to be sharing the information about this class, invite people who you know who might resonate or who are already at the service of Gaia, who would be interested in finding out more. Aquellos que quieran asistir al curso todavía pueden inscribirse. Estamos en los últimos días y ya se ha dado la primera clase, pero hasta la segunda voy a admitir a personas que quieran estar, ya que por privado me pregunten. Okay, so the Tuesday class, there are still spaces, and we've already had the first class, but I will welcome people up to the second class. They can contact me in private. He creado dos grupos, uno en WhatsApp y otro en Telegram, precisamente para poder comunicar cuándo van a ser de forma improvisada estas sesiones de recuerdo. I've created two groups, one in WhatsApp and one in Telegram, to facilitate putting out the information of when we're having these remembering workshops, Zooms. Iremos tratando pequeñas lecciones y lo haré. Si me pedís alguna en concreto, lo podéis hacer hasta el grupo y sumarla o valorarla de cara a exponerla uno de estos jueves. And if you have any special requests, you could let me know in private or add it to the group, and we could include it in one of these Thursday lessons. Evidentemente, dado el tiempo que disponemos y no podremos andar en profundidad, al igual que en el curso. Tiene una estructura y un contenido distinto, pero servirá para extender este conocimiento que ya considero que las almas puentes tienen que conocer. Obviously, due to the limited time, we won't be able to expand as much as in the Tuesday class, but little by little, I will be sharing information that I feel that bridging souls ought to be aware of, ought to know. Bien, centrémonos ya definitivamente en el tema de hoy.
So let's focus now on today's subject. Hoy he elegido hablar de algo importante que es el karma en tiempos de Armagedón. Today I've chosen to focus on the subject of karma in the times of Armageddon. Voy a dar una introducción y luego dejaré paso a que preguntéis para generar dinamismo y es mucho más interesante canalizar desde la pregunta que decir aquello que ya conozco, ¿sí? So I'm going to introduce it, and then I will give some space for you to ask questions, because it will be more interesting to channel the answers from your questions than to share things that we already might know or already know. Lo primero que tenemos que saber, y mucho se ha hablado de la ley del karma o de la rueda del karma, es que esta ya se ha cerrado para la Tierra. So the first thing we have to know is that everything that we have heard, and we have heard much about karma and the wheel of karma, and we must know that this wheel has already been closed. It's been shut for on the earth plane. Y la administración de la Tierra lo cerró en 2012. The admin of the earth closed it in 2012. Esto significa no que el karma esté resuelto para los que estamos vivos o los que estáis vivos, sino que toda aquella persona que ha nacido después del 2012 ya nos trae un trabajo kármico. So that doesn't mean that all of the humans on the earth plane have resolved all of their karmic baggage, but it does mean that anybody born after 2012 will be born without bringing karmic lessons with them, karmic luggage. Pero empecemos por aclarar un poco qué es esto del karma, porque hay mucha confusión. So let's first clarify what all this is about, karma, because there is a lot of confusion attached to it. Precisamente una de las personas que finalmente no ha podido estar, pero por WhatsApp me dijo que, bueno, yo comuniqué que ya no era posible, que las almas puente no tenían karma. So I communicated that bridging souls don't have karma. Y And realmente no es exactamente así. And actually, it's not exactly like that. Yo dije que algunas almas puentes, algunas de las personas que estamos aquí al servicio de Gaia, que hemos venido voluntariamente, no han venido a trabajar o a superar el karma. Some people here present have not come in order to work on their karma. They are bridging souls. Eso no significa que su experiencia vital, terrenal, material, durante su nacimiento hasta ahora, no le haya generado conflictos de convivencia, de supervivencia, de protección o de relación. So that doesn't mean that those bridging souls might not have experienced in their life till now here on the earth experiences, conflicting experiences in their life, in their growing up, in their relationships, and their everyday experience. Por lo tanto, lo primero que tenemos que comprender es que conflicto y karma no es exactamente lo mismo. So the thing to understand from that is that conflict and karma are not synonymous. Cualquier experiencia material que hemos vivido aquí, seamos almas que venimos a la quinta dimensión o a quedarse a resolver asuntos kármicos de tercera dimensión, ha podido y es normal que en una realidad densa genere conflicto. So a soul who is now on in a 3D life, even if they come from 5D or if they're in 5D,
while they're living their everyday life on Earth, it is normal that there should be some conflicts that are generated. Cuando digo conflicto, puede ser trauma, puede ser shock psicoemocional. Conflicts can be traumas, they can be psychically, emotionally connected. Pero el karma es otra cosa. El karma es situaciones vividas en otras vidas donde se desencarnó sin ser resuelta. Karma is something different. Karma is something where in another life you had a conflict, a trauma, and you left your body without that trauma being resolved. Y que fueron vividas y creadas desde la negatividad. And those conflicts were created from the point of negativity. Es decir, actuando desde unas programaciones negativas o interferido por las mentes parásitas, las razas oscuras, convirtiendo a la persona en actos delictivos, asesinatos o cualquier experiencia material violenta. So that could be from the person acting negatively, or it could be from interference from dark entities that promote the person behaving in a violent way, either with killings or general violence. Es decir, si una persona en otra vida ha sido un asesino o un pedófilo o cualquier otro comportamiento violento hacia otro, hacia sí mismo, tiene karma. So a person who has committed killings or pedophilia or any violence towards others or the self will have karma. Es decir, el karma ha sido generado por la distorsión que la oscuridad produjo en las mentes ordinarias humanas. That is to say that the karma was generated by the distortion created by the darkness on their human minds. Y la intención no era otra que generar tanta carga negativa en esa experiencia álmica de encarnación que quedara pendiente para futuras vidas. So the only goal was to create such negative energy, such negative impact that they would be left over for their other lives. De hecho, cuando yo he contactado con con aquellos que se ocupan de ayudarme a descodificar sombra en el ser humano o en comunidades, en grandes comunidades. In fact, when I contacted with that which helps me to decodify that darkness in people or communities. Es decir, conciencias o guías que me acompañan como sanador. So these consciousnesses that come with me, that accompany me as a healer. Y cuando he realizado estas desconexiones, and when I have carried out these disconnections, he descubierto que esas sombras, es decir, eso es producto de la distorsión dentro de la sombra, I've discovered that those distortions within darkness me han comunicado que dejan códigos negativos en el alma de esa persona que ha desencarnado. They have told me that they have left negative codes in
the soul of that person who has left their body, para que cuando vuelvan a nacer active de nuevo esa negatividad. so that when they're reborn, that negativity is reactivated. De manera que la persona, vida tras vida, entra en la rueda del karma y la oscuridad intenta que no llegue nunca a resolverlo para que quede pendiente, quede una forma de esclavitud a través de muchas vidas. And that's the goal is that this person will be forever connected to that negative karma, life after life, and for the rest of their lives. Por lo tanto, fijaos qué supone esto para el ser humano. So, what does this suppose for humankind, for the Hasta human el person? 2012, los administradores de la luz, los que conocemos aquí como dioses solares, After 2012, the administrators that we know on Earth as solar gods han intentado o han esperado a ver hasta qué punto el ser humano solo era capaz de resolver a través de la experiencia material, la tercera dimensión, sus karmas. So they have been watching to see how humans are able to resolve in 3D their karma, how they're able to resolve their karma in 3D. Yo mismo cuando hablo con esos administradores les comunico de la complejidad que supone para una mente dormida resolver un karma sin ser consciente de todo esto. And when I speak with these administrators, I mention the fact that it's very complicated for a mind that is asleep to resolve that type of karma. Por tanto, ahora que estamos en día galáctico y la administración solar que gobierna o que administra este proyecto de transición y de quinta dimensión, And therefore, now that the administrators, now that we're in a galactic connection, the solar administrators, he perdido un poquito lo de qué hacen los administradores solares. sí, lo que han hecho ha sido decidir cerrar el karma para que una persona cuando muera ya no le quede pendiente para otra vida. Okay, so that they have decided is that to change how karma works so that karma is no longer carried forward into other lives. Me explico. A partir de 2012, aquella persona que muera, venga solo a experimentar la tercera dimensión o a trascender a la quinta dimensión, aquella persona que muera ya no tendrá que volver a la Tierra a resolver un karma. So basically what that means is that after 2012, people who leave their bodies, who pass away, they will no longer need to come to be reborn in 3D in order to work on their karma. Eso no significa que el karma esté resuelto por ello, It doesn't mean that all karma is resolved, sino que el trabajo tiene que continuar en estancias etéricas una vez desencarnado. It means that the karma has to be worked on etheric planes once the person has left their body. Lo que quiero decir es que aquí no se podrá volver a nacer con karma. So it means that on Earth it will be impossible to be born again with karma, carrying karma. Por tanto, aquellos que han venido a resolver karma, a evolucionar como alma en una experiencia egoica, tercera dimensión, So those who reincarnated in order to resolve egoic issues in the third dimension y fallezcan sin resolverlo, and will fail without it being resolved, bueno, tendrán que resolverlo fuera y no podrán volver a la Tierra a continuar
o a intentar volver a solucionar ese karma. They will not be able to return to Earth in order to attempt to resolve it again in a human shape. They will it will have to be resolved on another plane. La cuestión aquí importante o interesante es para aquellos que firmamos acceder o alcanzar la quinta dimensión en vida. So the question for the important question is about people who are attempting or whose mission is to reach the fifth dimension while they're alive. Ahí sí que tenemos que resolver el karma, sí, el que tenga tiene que resolver el karma. And those who are carrying karma need to resolve it. Y el espacio para lograrlo se llama Armagedón. And the space where you work on that is called Armageddon. Es decir, Armagedón es el espacio que hay que se abre siempre entre dos dimensiones. Armageddon is the space that opens between two dimensions always. En este caso, con saltos cuánticos, como ocurre en la Tierra, de tercera a quinta dimensión. In this case, with a quantic jump, like is happening between third and fifth dimension. Y es un espacio temporal que dura desde el 2012 al 2026. And it's a temporary space that will last from 2012 till 2026 until 2026. Bien. Y Okay. es ahí donde es el tiempo que tenemos para sanar conflictos, karmas o cualquier programación negativa pendientes como alma en esta encarnación. So in this incarnation, that is how much time we have to resolve any karmic issues that we have, that we brought with us. Y evidentemente, si no lo logramos, no podemos alcanzar la quinta dimensión. And obviously, if we were not able to resolve those karmic issues, we would not be able to reach fifth dimension. Porque estas programaciones negativas y karmas es una mochila negativa demasiado densa para podernos subir la frecuencia vibracional a quinta dimensión. This dark luggage has a density that would make it difficult to be vibrating on the frequency of the fifth dimension. Por eso, actualmente, en estos años que estamos en Armagedón, tenemos esa presión o impulso a resolver los conflictos pendientes. And that is why we, during this Armageddon period, we have the pressure and we are encouraged to be resolving these conflicts. Para que me entendáis, es como si estuviéramos ahora en el cuello de la botella, del embudo, que todo lo denso tiene que pasar por ahí, acelerarse, para poder provocar su sanación, su transformación, su transmutación. It's like if we were in the neck of a bottle and all of the density has to go through there in order to be able to experience transmutation and healing and transmutation. Y esto explica que haya cada vez personas más enfermas o con enfermedades más extrañas. This explains why there are more and more people experiencing illnesses or strange illnesses. Accidentes físicos o conflictos cada vez más evidentes, para que de una vez por todas seamos conscientes de su existencia y lo resolvamos. Or accidents
or traumatic events, so that we become more and more conscious of the existence of that luggage, and that we resolve it, and for us to resolve it. Es por esto que en consulta todo el mundo, bueno, muchas de las personas que pasan por consulta continuamente me expresan su malestar, su desorientación, su estado desordenado de vida, que no entienden, que se les escapa de las manos. That is why more and more people who come who consult me, they mention the chaos in their life, the lack of organization, and that their life is like sifting through their fingers. El desplazamiento en espiral, donde la Tierra, el sistema solar, nuestra galaxia, está y que está subiendo a quinta dimensión. The spiral shape of our galaxy, as it's rising to the fifth dimension, acelera intencionadamente los procesos de sanación para que lo podamos resolver de una vez por todas. It accelerates the rate at which we heal our traumas, so that they can be resolved once and for all. Y no solo las personas que están viviendo experiencias egoicas de tercera dimensión. And it's not just people who are living egoic or having egoic experiences in the third dimension, sino también aquellos que hemos firmado que transformarnos en seres cósmicos o de quinta dimensión en vida. But also those of us who have signed a contract to transform ourselves in beings of fifth dimension during our lifetime. Porque de ahí la importancia que nosotros, las almas puente, tengamos los asuntos terrenales, kármicos o conflictos personales resueltos. That is why it's so important for bridging souls to have all of their karmic luggage, all of their earthly traumas or negative experiences resolved and healed. Porque si no lo hacemos, no podemos convertirnos realmente en las almas luz que van a permitir el alumbrado, la masa crítica que permita a la humanidad dar salto. Because if we don't do that, we will not be turning into the light beings that will connect to create the critical mass that we need to make the jump. Espero que me haya explicado, ¿no?, la importancia de lo que supone comprender esto. I hope that I've managed to explain what you need to understand. Es por esto que ocupo mi tiempo y este espacio de forma accesible a cualquier persona, para que todos aquellos que tenemos que estar informados de esto estemos perfectamente, lo tengamos perfectamente comprendido. That is why I dedicate some of my time to giving these free classes, so that all of those people who need to be informed are able to have access to the information and the understanding. Los acontecimientos, la vida física se va a ir acelerando hasta niveles donde será inevitable la resolución de cualquier conflicto, karma. The achievements and the life in general, so that it will be accelerated till the point of all conflict resolution. A los de tercera dimensión, para que resuelvan aquello para lo que nacieron. For those of third dimension, so that a los que nacieron en tercera dimensión. Para aquello de lo que nacieron, ¿no? Nacieron para ello. Perdón. For those who were born for that purpose.
Y a los que vamos a quinta dimensión para resolver todos estos asuntos que, sin los cuales no es posible alcanzar la maestría interior. And for those who were born for the purpose of the fifth dimension, to reach the inner mastery. Porque en quinta dimensión seremos conciencias plenas. Because we will be full consciousness in the fifth dimension. Ya no existirá el inconsciente. The unconscious will not exist. No existirán programaciones negativas. There will not be any negative programming. No existirá karma. There will be no karma. Ni nada que impida subir la frecuencia vibracional. And nothing to stop the rise of vibrational frequency. Para que entendamos, en la quinta dimensión comienza la conciencia plena de unidad. In the fifth dimension starts the full consciousness of unity. Y si ahora está acelerándose los procesos, a partir de entonces, entre la quinta y la octava dimensión, va a ser casi un vuelo mágico inmediato. And if the process is accelerating now, between the fifth and the eighth dimension, it will be like a magic flight. Hasta alcanzar la 13ª dimensión. 13? 13ª, sí. Until we reach the 13th dimension. Que allí nos convertiremos de pleno en humanos cósmicos crísticos. And that's where we will become, where we'll be transformed into cosmic Christ humans. Bien, era básicamente lo que quería comentaros. That is basically what I wanted to mention to you. Ahora, yo os recomiendo que hagáis preguntas que permitan enriquecer lo dicho y ampliarlo si es necesario. Now I encourage you to make questions to enrich what has been said and to expand. Y lo hagáis, por favor, abriendo las cámaras para que yo pueda conectar con vuestro sentir y facilitar la canalización. And when you ask your question, please turn your camera on so that I can connect with you and aid the communication. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Does anybody have a question? No me lo creo. Susana, ¿tú tenías una? I can't believe it, he's saying. I can't believe it. Susanna, did you have a question? Vale. No creía. Había algunas personas que habían preguntado algo. Y... Varón. Sí. Yo tengo una pregunta. Adelante. Varón, I have a question. Go ahead. Hola. Sí, adelante, Maite. Hello. Que tú has dicho antes que bueno, que los que vamos a la quinta dimensión, ¿no? Entonces, yo entiendo que somos, pues, bueno, las personas que estamos con esta conciencia, en este mundo espiritual, con esta conciencia que vamos integrando lo de la unidad, ¿no? Y liberándonos del ego. Isabel, Maite. We're talking about the fifth dimension, and I am understanding that the people who are aware and who are working on their development, and I'm just waiting now for the next. Perdón, sigue. Vale, y bueno, ¿cómo sabremos cuando hemos pasado a la quinta dimensión o cuando sabremos que estamos evolucionando hacia ahí? Porque ya sabes el ego que nos la escuela. So
how will we know that we have reached the fifth dimension or that we are making good progress towards the fifth dimension? Because as you know, our ego is very good at, killing us. Va a ser muy fácil, Maite, It would be very easy, Maite, porque no habrá dudas como la que tú tienes. because there will be no doubts as you're having now, Solo certezas. only certainty. Vale, o sea El que proceso que estamos ahora, ya sabemos que estamos con un pie en tercera y quinta dimensión. Those of us who are aware now know we have one foot in the third dimension and one foot in the fifth dimension. Y vamos siendo capaces de sentir el amor, empezando a discernir o sentir qué es eso del amor incondicional. And we're beginning to discern what unconditional love is about. entonces cuando no tengas duda, ya estás listo. So when you have no more doubts, then you will be there. Sí, la duda es el espacio. La duda es el espacio que se ha abierto, la brecha que se ha abierto en la realidad material, en este sueño del olvido que estamos viviendo. The doubt is what gets in through the crack, or in this dream of oblivion that we are living in. La duda es un programa abierto para la tercera dimensión, para permitir a la mente ordinaria lanzarla hacia la respuesta. Doubt was created in the third dimension to allow the mind to be sprung towards a reply, an answer. Por tanto, el espacio que existe entre la pregunta y la respuesta es un espacio creado desde la densidad de tercera dimensión. So the space that exists between the question and the reply is a space that was created within the third dimension. En quinta dimensión, la pregunta y la respuesta estarán tan unidas que ya no tendrá sentido dividirla en palabras. In the fifth dimension, the question and the answer will be so interconnected that it will no longer make sense to put it into words. Esa brecha entre la pregunta y la respuesta es la que se está acercando a un punto sincronizado. That crack between the question and the answer is reaching a point where it is synchronized. Hasta el punto de que cualquier forma, pensamiento, se va a manifestar inmediatamente. Up to the point where any questions created will manifest itself immediately. Es por eso que cada vez vemos la respuesta antes. And that is why more and more often we see the answer before. Es por eso que cambiamos de trabajo, cambiamos de pareja, para vivir una y otra vez el mismo conflicto hasta que lo veamos. And that is why we change our jobs and we change relationships. So we have the same experience again and again until we see the answer. En los planos inferiores de la tercera dimensión, es decir, hasta el 3, 4, por ahí, era complejo ver la relación entre pregunta y respuesta porque había mucha distancia. In the third dimension, it was very difficult to see the connection between the question and the answer because there was a lot of distance between them. Pero habrá un momento en que ya no necesitemos preguntarnos, o en el momento que te hace una pregunta, a mí me está pasando, llega la respuesta inmediatamente. But now we're reaching a time where as soon as you've asked a question, immediately the answer comes, the answer appears. ¿Has respondido a tu pregunta, Maite? Sí, sí, sí. Claro, entonces va a ser también que cuando te vas dando cuenta, por ejemplo, lo que has dicho de cuando cambias de trabajo porque te crees que te va a ir mejor en otro sitio, lo que sea, y vuelves a repetir lo mismo y te das cuenta,
en esa toma de conciencia, ¿qué ha pasado? ¿Ha subido de nivel? Es eso. So Maite is asking, does that mean that at the moment when you change your job, and then you realize you've repeated again the same pattern, Maite is asking, at the moment when you realize that you've repeated the same the same pattern again, does that mean that's the moment when you go up a level? Bueno, puede haber un aprendizaje en el mismo nivel o puede haber un aprendizaje que permita subir el nivel. No siempre coincide. So it can be a learning, it can be a lesson that happens on the same level, or it can be a lesson that will rise you to the next level. Digamos que la cuestión aquí es la sincronización y el trabajo paralelo que se está realizando. So the point is the synchronicity and the parallel work that is happening Entre los administradores o los programadores de la realidad material, between the administrators of material reality, que están facilitando que veamos cada vez con mayor claridad y rapidez, who are facilitating for us to be able to see in a faster way each time. a la respuesta que nosotros desde nuestro lado ordinario, material desde aquí, seamos capaces de acompañar y dotar de sentido a lo aprendido. That and our perception of what has happened and what is happening around us and how we can give it sense. So it's the synchronicity between the two. Ok, Maite. Siguiente Is that pregunta. okay? Ok, Okay, Maite? gracias. Gracias. Thank you. Thank you. Bien. Okay. Muchas personas, yo que canalizo, me llega información, me han preguntado muchas veces, I channel, and many people have asked me many times que si para alcanzar la quinta dimensión, o en estos tiempos de convulsivos del Armagedón, iba a haber lugares de catástrofes naturales o no. that if during these times of Armageddon, there were going to be natural disasters or not. Y siempre que ha habido una catástrofe natural que conocemos, ¿no? Como catástrofe natural, And every time there has been a natural disaster, or what we know as natural disasters, por supuesto no ha sido un castigo de los dioses o de Dios, it certainly was not a punishment from the gods, sino que son procesos naturales masivos de limpiezas de karma o de aprendizaje. but they were learning opportunities and karma cleansing opportunities. La intención desde la administración es la misma que cuando en una familia se produce o nace un síndrome de Down. It's the same as when there is in a family is born a child with Down syndrome. Una persona con problemas psíquicos severos. Or a person with severe psychological problems. Bueno, con trastornos severos psíquicos or severe psychological problems. Bien. O niños autistas, niños especiales. Or autistic children or special children. Es una forma que encuentra la naturaleza y el árbol, la sociedad, de limpiar de un golpe una densidad insostenible ya para la humanidad o la familia. It's a way
for density to be cleansed one and for all, for humanity and or the family. Cuando el clan o la humanidad ha acumulado tanta violencia, tanta densidad, que es insostenible energéticamente para el devenir de la humanidad, when the clan or humanity has accumulated so much violence, density for humanity to be able to sustain it, utiliza las catástrofes naturales o estas almas de luz que adoptan esta responsabilidad en la familia. Natural disasters are brought in, or these souls that have a special place in the heart of a family, para liberar al árbol o a la humanidad. To free the tree, I mean, in the family tree or humanity. Por tanto, depende de nosotros. And therefore, it all depends on us. Si cada uno de nosotros se responsabiliza de sus karmas, de sus conflictos, de su proceso personal. If every one of us becomes responsible for their karma, their conflict, their personal development, y logra sanarlo, and they manage to heal it, to heal themselves. Esa acumulación diríamos, bueno, de egregor negativo, de estados negativos de la conciencia y de la energía, no se acumularía en la humanidad. There would not be such a accumulation in humanity of these negative and dense energies. Por lo tanto, hay que comprender que la posibilidad siempre está ahí latente. So the possibility is there latent all of the time. Y comprender que la humanidad tal como vive en la inconsciencia y la violencia que vive, genera esta carga negativa. So humanity, as it's living in this inside this negative charge, is generating this negativity. Y se abren líneas de tiempo con posibilidad de manifestación. And timelines are open with possibility of manifestation, of Pero no tiene creation. por qué llegar a manifestarse. But they don't have to get to the point where they are manifested. A no ser que la provoquemos o la sostengamos. Unless we provoke it, unless we promote it, we provoke it, or we sustain it. Por eso, los medios de comunicación, el sistema de control, las élites que controlan bueno, a la humanidad ahora mismo. And so the system, the media, the elite who share the information and control humanity at the moment, se afanan en crear situaciones de programaciones de miedo, egregor negativo, para sostener estas posibilidades y generar sufrimiento. And so they focus on creating fear and negative happenings in order to sustain this negative energy. ¿Entendéis la responsabilidad que supone para nosotros que nos ocupemos realmente de nuestras cosas personales? No se trata de cargarse a la humanidad a las espaldas. So do you understand how important it is for us to resolve our personal affairs, our personal issues, which does not mean to carry the whole humanity on our shoulders? Sino la importancia de ir resolviendo esto para que no seamos cómplices o retrasemos el proceso o el calendario establecido por la administración cósmica, ¿no? So it's our job to not aid, to not help, to not participate in helping that dark agenda, but to
support the administrators of Earth with the newer, the higher vibration plans. ¿Entendéis por qué me afano en encontrar espacios para poder comunicar y que toméis conciencia de la importancia que suponéis, ¿no? La responsabilidad y la relevancia que supone haber asumido voluntariamente ser alma puente, ¿no? So I hope you realize how important it is, and that is why I dedicate some time to these classes to help you realize how important your work is as a bridging soul. Ok. ¿Alguna última pregunta antes de terminar? Any last questions before we close? Luego preguntáis por privados. Okay, later you will ask in private. Ahora parece que todo está claro, ¿no? Pero bueno, For now, it looks like everything's clear. Esta es, bueno, una pincelada, una lección de recuerdo para que sepamos por dónde van las cosas. This is a few brushstrokes, just a bit of information so that we all know where things are going. Y que con mucho amor y sentido de la deportividad vayamos entregándonos al proceso, ¿no? And so that with much love and responsibility, we start integrating ourselves into the process. Tenemos mucha ayuda de los guías y de nuestro espíritu. We have a lot of help from our guides and our spirit. Pero desde este lado debemos tomar la iniciativa. But we have to take the initiative from over here. Empezar a resonar con los códigos nuevos. Start vibrating, resonating with the new codes. Abandonar todo código viejo. Abandon all the old codes. Y facilitar este proceso de alumbrado masivo que se va a producir en la Tierra. And in order to facilitate the lighting, the carrying of the light that is happening. Adelante, Susana. ¿Cómo sabemos? Levanta la voz para que te puedan escuchar. Sí. ¿Cómo sabemos que hemos limpiado todo el karma o si tenemos algo pendiente todavía? How do we know if, when we have resolved all our karma, or if we still have things that need resolving? Bien. Okay. Para conocer los karmas que traemos en esta vida, in order to know the karmas we brought to this life, se puede acceder a través del acceso a tus registros akáshicos. We can access that information via our Akashic records. O tomar conciencia a través de lo que proyectas en tu vida cotidiana. Or become conscious of it through what you project into your life. Pero cuando se alcanza la maestría interior, but when you reach inner mastery, que todo alma encarnada que asume acceder a la quinta dimensión tiene que alcanzarla, that every being who proposes to reach this fifth dimension in their lifetime needs to reach, va a llegar al nivel de conciencia tan pleno you will reach a level of consciousness so full, so high. Es decir, cuando digo pleno no va a haber inconsciente en su realidad vital, ¿no? When I say high, I mean that there will not be any unconscious in your reality.
in your, vas a ver perfectamente por canalización directa que ha cerrado todos los karmas que traía. you will know through direct channeling that you have closed all the karmas that you brought. Pero bueno, si hay dudas o quieres conocer, se puede acceder a través de una consulta y accediendo a tus registros a casa. But if you have doubt and you would like to look into it, it can be accessed through having a look at your Akashic records Los que through estáis- Avalon. Sí, los que estáis en el curso de Almas Puente, Those who are in the course of the Bridging Souls, el próximo martes vamos a pararnos a saber quién eres, quién es cada uno y qué ha venido, ¿no? next Tuesday we will be looking at who you are and what you came for. Y también os facilitaré un símbolo o un medio a través del que podéis acceder a vuestros registros acásicos. And I will also give you a symbol or the means of having access to your Akashic records. Con el debido entrenamiento podrás preguntar cualquier cosa que necesites para esta vida, ¿no? And with practice, you will be able to have access to anything you want to ask in this lifetime. ¿Respondido a tu pregunta, Susana? Sí, sí, muy bien, muchas gracias. Vale. Bien, ¿alguna pregunta más antes de cerrar? Any more questions before we close? Bien, de acuerdo. Pues Okay. he querido entregar con generosidad una pequeña dosis más de conciencia cósmica. I have my goal was to give you a new dose of cosmic consciousness Para aquellos que no estáis en el curso for those who are not in the course. y que me seguís de alguna manera, ¿no? And so you follow me in one way or another. Espero que este espacio que hoy ha ocurrido But this space that today was created os haya ayudado a comprenderos un poquito más he hopes that it has helped you to understand a little bit more, y a, to understand yourselves a little y bit a more. alcanzar un poco más de perspectiva como humanidad, sí, de futuro 5D, ¿no? And to reach a certain perspective as humans de futuro, ¿cómo? Como humanos 5D. As a 5D human, as a in the future, in your future as a 5D human. Porque aquel que ha venido a experimentar la tercera dimensión egoica no tiene obligación de conocer todo esto, al menos en esta vida. Those who came to experience life in 3D have no obligation to find out all this information during this lifetime. Pero un alma puente, un 144.000, una semilla estelar, sí. But Bridging Soul or one of the 144,000 or a starseed, yes, they do. Tiene la responsabilidad y ha asumido esa responsabilidad de conocer y facilitar este proceso de transformación. They came with the responsibility of finding out and facilitating this transmutation process. De esa manera, si asumimos nuestra propia responsabilidad en nuestro propio proceso, In that way, we assume our own responsibilities, our own process. no cargamos a la humanidad con asuntos que nos corresponden, ¿no? We don't load humanity with subjects and things that actually are our responsibility. Como dije en la primera lección que di hace 2 o 3 jueves, As I said in the first lesson that I gave you 2 or 3 Thursdays ago, el alumbrado general no será posible sin las almas puentes, no estamos preparados para ello.
illumination time will not be possible until the bridging songs are ready. Unless. Feliz proceso, feliz viaje. Y el proceso, perdón. Feliz proceso y feliz Uh-huh. viaje. So I wish you happy process and processing it. Bendiciones para todos y un abrazo de corazón. Blessings and heart hug Nos to encontramos. everyone. Nos encontraremos todos allí donde vamos. We will meet again there where we're all going. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Thank Gracias, you. Abaddon. Gracias Thank you. a todos. Feliz viaje Everyone. mágico. Feliz vuelo mágico. Happy magic flight. Happy journey. Estoy con vosotros y os siento. I'm with you and I feel you.